estamos cerca, yo creo que sí, pero de todas formas está... Quizás lo cojo y vamos pasando, ¿no? ¿Quién más? Buenas tardes, os doy la bienvenida sobre todo a los finalistas y las finalistas del premio de fotografía. Es la 18 edición del premio de fotografía. El primero se convocó en 2005, fue una idea de Ángeles Silvania, que es la directora de proyectos culturales y conservación de la Fundación, que lleva en la Fundación trabajando 30 años, así que se puede considerar que es la madre del premio de fotografía de Fundación Enarte. Desde entonces hasta ahora se ha convertido en un galardón de importancia para el impulso de las carreras profesionales. Pero hoy estamos aquí para conoceros a vosotros, a vosotras, para daros la bienvenida, para que os sintáis que formáis parte de esta familia de Fundación Enarte, porque aquí lo que vamos a tener va a ser una conversación con vosotros como si estuviéramos pues en casa tranquilamente charlando con artistas. Siempre es muy interesante hablar con artistas y esto de hacer este primer plano, un coloquio con artistas, pues ha sido una idea del equipo de la Fundación, porque tenemos la suerte de trabajar con muchos artistas y disfrutamos de las conversaciones con ellos y con ellas. Y realmente son personas, vosotras, con mucha sensibilidad, que no solamente estáis pendientes de la estética, sino que estáis pendientes de lo que queréis transmitir con vuestra obra de arte. Y eso es lo que hoy queremos intentar empezar a descubrir. ¿Quiénes son nosotros? Porque nos conocemos, hemos recibido 1.375 fotografías, entonces son 500 y pico participantes. Ha sido un trabajo, como siempre nos pasa en la Fundación. Gabriela Pinto, que es quien está ahí pendiente de la plataforma, de recibir todas las fotografías. Luego tenemos un jurado que está formado por Daniel Canogar, por José Manuel Ballester, por María Santoyo, por Semiramis González, por María Ortega, Ángeles Imaña, y yo que actúo como presidenta por delegación del presidente de la Fundación. Y bueno, pues cuando vemos la fotografía, si se decide, realmente no sabemos quiénes son los artistas. Luego ya, cuando están seleccionados y quedan los finalistas, es cuando ya se descubre quiénes son los que están detrás, las personas profesionales de la fotografía que están detrás de esas fotografías, y es cuando vemos todo el trabajo. Y es muy difícil, cada año es más difícil elegir, seleccionar primero los 30 y después seleccionar los 15 finalistas y los 3 ganadores. Es cada año más difícil. Además de los finalistas, sabéis que hay una mención especial también. Y bueno, pues lo único que queremos con este premio de fotografía es seguir apoyando la creación artística. La fotografía es el arte más democrático, está al alcance de cualquier persona, porque con los móviles hoy día cualquiera puede sentir ese interés por hacerse fotógrafo o fotógrafa profesional. Entonces este coloquio lo planteamos con unos bloques de preguntas, pero primero les propuse que contestaran todos una pregunta para hablar un poquito de ellos mismos, y así pues podríamos conocerlos, ¿no? Entonces esa pregunta que nosotros habíamos pensado, Gabriela Pinto, Ángeles y yo, es que hagáis una breve presentación vuestra, vuestro nombre, para que os conozcamos, una breve trayectoria, pero con total confianza y con total tranquilidad, porque aquí se trata de que os sintáis a gusto, porque sois los protagonistas. Mañana se inaugura vuestra exposición. Es una exposición colectiva magnífica, ha sido comisariada por Gabriela Pinto, y ahora lo que podéis hacer es empezar a comunicar aquí lo que tenéis ahí dentro, que no lo vamos a descubrir hasta mañana.
Y la pregunta que tenéis que contestar, además de decir vuestro nombre y vuestra trayectoria brevemente, es ¿qué significa para vosotros la fotografía? Y ahora pues le damos la palabra, vamos a empezar desde aquí, desde la izquierda. ¿Te parece? Sí. Vale, bien. ¿Y vamos para acá? Venga, toma. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Fundación Taide por hacer posible esta exposición, este concurso, ¿no? Y como decía, pues apoyar un poco la práctica de las autoras, de los autores, ¿no? La accesibilidad al trabajo. Mi nombre es María Azcárate, soy fotógrafa, llego a la fotografía desde la arquitectura. Bueno, mi práctica fotográfica es relativamente reciente, cada vez menos supongo. Bueno, en principio mi acercamiento a la fotografía es precisamente desde la arquitectura, entendiendo la arquitectura como algo amplio, ¿no? Que incluye en general también el territorio. Entiendo que todas las prácticas de transformación del hábitat humano son manifestaciones culturales de gran relevancia, ¿no? Y mi intención siempre es acercarme a esas transformaciones, a esas acciones de los seres humanos sobre el medio desde una perspectiva crítica, ¿no? Entiendo la fotografía como un espacio de pensamiento y, bueno, mi intención es eso, trazar relatos, acercarme desde una perspectiva también política en muchos casos, ¿no? Trazar relatos pues, que nos ayuden a comprender la complejidad del paisaje cotidiano, ¿no? Que todas las fuerzas y las dinámicas que lo producen y que tienen, bueno, pues una relevancia política y que muchas veces una aproximación crítica es necesaria. Hola a todos, yo soy Laura Sansegundo y en mi caso me dedico a la fotografía como artista visual, fotógrafa profesional también dentro del arte, dentro del mundo del diseño y de la cultura. Soy directora de arte también y docente en distintas instituciones y universidades. Y esos tres pilares que articulan mi relación, ¿no? con la fotografía y con el arte contemporáneo, de alguna forma son los que han pues mediado, ¿no? para que yo entienda la fotografía desde un lugar muy determinado, no solo como artista, ¿no? como decía, sino también como fotógrafa profesional y como docente. Yo creo que al final mi visión precisamente es lo que surge de la intersección de todas esas ramas. Y como decía María, para mí la fotografía también es un espacio de pensamiento, pero no solo un espacio, sino también una herramienta, ¿no? Yo creo que podemos pensar con palabras, pero sin ninguna duda también el fotógrafo puede pensar con imágenes, puede pensar con códigos que son estrictamente visuales y eso de alguna forma te relaciona con el mundo de una manera distinta. Yo creo que lo que a mí me interesa de la fotografía es que es una llave, ¿no? para acercarme al mundo, para entenderlo de una determinada manera, para poder analizarlo de forma distinta y para establecer relaciones con ese mundo de manera diferente a como lo haría si no tomase imágenes. Hola a todos, muchas gracias a la Fundación Enaire por mantener este tipo de premios todavía vigentes y apostar por la fotografía. Me llamo Natalia Garcés, yo soy gestora cultural y fotógrafa y entiendo la fotografía casi como una necesidad, un punto, digamos, vital. Rodeados del mundanal ruido en el que nos encontramos y sobre todo el trabajo en que yo trabajo por y para la fotografía, siempre hay mucho ruido. Entonces yo la entiendo como ese lugar de escucha activa, ¿no? En la fotografía como un acto de comunicación, pero para conmigo misma, casi como una manera de entender lo que anhelamos, ¿no? Entonces por eso todos los trabajos en los que yo me implico suelen ser espacios desprovistos de personas, de gente muy poéticos. A mí me influye mucho todo el tema de la colorimetría, porque para mí es muy importante también esa parte. Y bueno.
Hola a todos. Gracias por la invitación a participar en este curso. Yo soy Adrià Roula y yo, como María, tengo formación de arquitecto, de hecho me dediqué a la arquitectura unos años y paralelo a esto me empecé a dedicar a la fotografía de arquitectura ya hace tiempo. Y paralelamente a la fotografía de arquitectura y desarrollando mis propios proyectos más personales que tienen un poco que ver con un poco lo que no hago en fotografía de arquitectura, es decir, como en oposición a todas las imágenes perfectas y preciosas que buscamos en el trabajo profesional de arquitectura. Estoy muy interesado en todas las situaciones no previstas o no planificadas de la arquitectura, ¿no? Las situaciones en las cuales la memoria, la traza, la complejidad de las situaciones, de imágenes donde lo perfecto llega a estar lejos y tienes como una sensación de descodificar una complejidad muy alta, ¿no? Formal y entonces es esto, ¿no? Como utilizar los mismos mecanismos que utilizo para una cosa para hablar justamente de lo contrario y de la belleza que hay dentro de lo no planificado. Hola, yo soy Filippo Poli, también soy arquitecto, entonces creo que puedo hacer un copia y pega de lo que han dicho María y Adrià, que lo han hecho muy bien. Creo que tenemos muchos puntos en común. También me dedico de manera profesional a la fotografía de arquitectura y desarrollo mis proyectos más personales, sobre todo sobre el tema de paisaje cultural entendido como este espacio que ha sido transformado por los seres humanos y, digamos, el resultado, ¿no? Las trazas y todos esos pequeños efectos que podemos ir buscando gracias a la fotografía. Bueno, la verdad que tengo poco más que añadir. Yo también he sido arquitecto, creo que esta visión y este ojo es algo totalmente interiorizado y que se refleja en el resultado de mis fotografías. Hay como un cuidado del detalle, que es algo muy común, creo, entre fotógrafos y arquitectos. Y nada, digamos, este proyecto que he presentado este año en Aire habla exactamente de una transformación y agresión del paisaje antiguo. Hola, yo soy Álvaro Martín. Mi formación viene de la física, soy licenciado en física, pero siempre me ha interesado el mundo del arte. He trabajado siempre en temas de tecnologías de la información, tanto en España como fuera de España, y hace un par de años pues decidí centrarme un poco en la fotografía. Para mí la fotografía pues significa un poco traer orden al caos que rodea mi vida y al caos general que yo creo que tenemos a diario, y me permite observar y conservar momentos que me gusta revisitar. Y bueno, y trabajo también mucho con lo que son datos y me interesa mucho la relación entre tecnología y arte. Hola, mi nombre es Juliana González, yo trabajo en producción musical, en la discográfica de música latina, latin jazz, este tipo de música. Vamos a ver, mi acercamiento a la fotografía generalmente empieza después de largos periodos de observar, de contemplación. Después de largos periodos de contemplación, esa no acción que me encanta, y generalmente siempre hay 4 temas que siempre han terminado apareciendo en mis proyectos, que son la muerte, lo infraleve, la finitud y el esoterismo. Da igual si son retratos, bodegones, siempre están
en mis fotos. Y bueno, otro tema que estoy ahora un poco investigando es la psicogeografía del espacio, que bueno, apenas lo estoy empezando a examinar, pero así bueno, gracias. Hola, yo soy Jens. Soy fotógrafo desde hace poco. He venido un poco tarde a este mundo, o he llegado un poco tarde a este mundo. Antes he estudiado filología hispánica y literatura, y he llegado un poco con con esa búsqueda en mente del significado de las cosas y de cómo significan las cosas, y eso lo estoy intentando de alguna manera aplicar también a las imágenes, además buscando quizás sentido, qué significado, pero aquí estamos y es una búsqueda. La fotografía para mí, yo creo que es como una capacidad que tenemos todos, posiblemente si lo buscamos, de sorprendernos todavía de cosas que vemos a diario y de seguir sorprendiéndonos todos los días. Y para mí eso es lo más importante, es salir a buscar un encuentro que no puedes planificar. Muchas gracias, pues ya os conocemos un poquito, os ponemos nombre y sabemos vuestras profesiones, además de fotógrafas. Y ahora vamos a hacer una primera ronda de preguntas en la que abordaremos unas visiones personales de la fotografía. Esta primera pregunta, que va dirigida a María Azcárate: ¿cómo entiendes la fotografía en el contexto del arte contemporáneo, María? Bueno, no es una pregunta sencilla, tampoco creo que tenga una respuesta sencilla, así que lo que voy a hacer es ensayar una respuesta, ¿vale?, a esa pregunta. En principio, yo creo que lo fotográfico en general, yo creo que hay que establecer de una manera como muy clara desde el principio que lo fotográfico es algo muy amplio, ¿no? Y que es muy diverso. Y que solo algunas de las prácticas fotográficas podríamos enmarcarlas de una manera clara y legítima, ¿no?, en lo que podría ser el arte contemporáneo, yo creo. Yo pienso como heredera del pensamiento de otros, claro, que el arte es una forma de conocimiento y que la fotografía contemporánea, la fotografía de autor, participa de las redes de conocimiento, ¿no?, como una forma de conocimiento. Al pensar en las redes de conocimiento, es bastante habitual últimamente la imagen del rizoma, ¿no?, esta especie de malla interconectada en la que hay interdependencias, en las que hay engrosamientos, ¿no? Bueno, todos trabajamos lo visual, ¿no? Entonces plantear una expresión visual de esto que son las redes de conocimiento, las redes del arte, me parece interesante, ¿no? Y el rizoma en ese sentido nos puede ayudar a ver de una manera visual cómo hay determinadas prácticas dentro de la fotografía de autor, de la fotografía contemporánea, que son mayoritarias, otras prácticas que son minoritarias quizás, ¿no?, pero que todas están interconectadas, que todas son interdependientes al final. Y entendiendo la fotografía de autor también como algo diverso, ¿no?, y amplio. Podríamos estar hablando de un espectro que va desde prácticas que, aunque teniendo una propuesta autoral muy fuerte, son netamente fotográficas, ¿no?, que podría estar en un lado del espectro, y al otro lado del espectro podemos encontrar prácticas en las que lo fotográfico adquiere otras formas, ¿no?, que no son exclusivamente de imagen, ¿no?, aparecen otras expresiones plásticas. Yo creo que la hibridación forma parte de muchos de los lenguajes y de las propuestas fotográficas. Quizás
propuestas autorales que antes podían ser más minoritarias, ahora están empezando a ocupar un espacio más central, ¿no? Pues, bueno, no me gusta hablar de margen de centro, ¿no? Porque precisamente lo que hace esta idea de rizoma es descentralizar las cosas y mostrarnos un panorama que es casi topográfico, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que la fotografía de autor de alguna manera se está hibridando con otras prácticas artísticas y que lo fotográfico sí que es verdad que a partir de mediados del siglo XX entra dentro de las prácticas artísticas, ¿no? El arte efímero, el art, lo performativo, ¿no? a documentar, casi como algo instrumental, pero ahora también otras propuestas artísticas están empleando lo fotográfico como parte de sus lenguajes, ¿no? De los medios que emplean. Y ahora le pregunto a Laura San Segundo, ¿qué aspectos de la fotografía te apasionan? Bueno, yo creo que para entender qué aspectos de la fotografía me apasionan, tengo también que hablar desde qué lugar me enfrento yo a la fotografía, y creo que mi forma de relacionarme, ¿no?, con el mundo, como decía antes, a través de la imagen fotográfica, no es desde su valor documental ni con el propósito de dar testimonio de algo, ¿no?, sino que yo me sirvo de esa imagen fotográfica de forma pues mucho más libre, ¿no? Mi práctica es profundamente lúdica y me sirvo de alguna forma de aquello que registro, sea lo que sea, para articular pensamiento, ¿no?, o ideas. Puedo hacer la foto de un cisne, pero no estoy hablando del cisne, sino que estoy sirviendo de ese cisne para plantear otras ideas, ¿no? Me interesa la imagen como un soporte sobre el que proyectamos ideas, conceptos y experiencias también, y emociones en algunos casos, aunque no particularmente yo. Entonces entiendo que las imágenes, ¿no?, como algo de lo que me sirvo para hacer un poco lo que quiera, ¿no? A mí me interesa mucho esa frontera tan frágil que existe entre los distintos usos de las imágenes, ya sean artísticos, utilitarios, funcionales, documentales, para saltártelo, ¿no?, para saltarte esas reglas y realmente pues utilizarlo, ¿no?, a tu antojo. Creo que eso es lo que me interesa de la imagen fotográfica, no tanto que te sirve para documentar, para atestiguar o para registrar memoria y crear memoria, sino también para articular pensamiento a través de aquello que registras. Gracias. Laura, le pregunto lo mismo. ¿Qué aspectos de la fotografía te apasionan, Álvaro? Bueno, a mí me apasiona mucho, como comenté al principio, la capacidad de congelar momentos. La fotografía para mí, en mi caso, como una forma también de ordenar el caos que me produce mucha paz, y congelando esos momentos me permite revisitar, ¿no?, y también conocer otro tipo de realidades a través de otras visiones, a través de otros compañeros. Y una cosa que me interesa mucho, que estoy investigando últimamente, pues precisamente la nueva creación de imágenes a través de datos, que trabajo mucho en informática. Al final la fotografía digital no dejan de ser un cero, una oscuridad, y quiero trabajar, me llama mucho trabajar en esa parte, ¿no?, como la obra que presento, que al final pues son fotografías creadas con algoritmos, y algo que me genera mucho la atención. Juliana, ¿y a ti qué aspectos de la fotografía te apasionan? Bueno, a mí me gusta, me aplico todo lo que dicen mis compañeros, pero de las cosas que me gustan, pero creo que se aplica a la fotografía y en general al arte, que es portable, ¿no? Pensando como algo portable es como algo que no necesita una instalación, porque finalmente es un recuerdo y un sentimiento que siempre te llevas contigo, ¿no? Del libro, de la escultura, de la foto,
de las fotos que hay en el monedero. O sea, siempre es como un recuerdo que te llevas contigo y es lo que me resulta más, no sé, lo que más me emociona. Y Jens, te pregunto, diferente, ¿qué aporta la fotografía para ti a la comprensión de nuestro tiempo? Una pregunta difícil, ¿no? Pero y sobre todo porque creo que el momento en el que estamos es complicado, no para la fotografía, pero en general, ¿no? Con la entrada de la inteligencia artificial y muchas otras cosas, creo que estamos en un momento un poco crucial, ¿no? En un cambio de paradigma, por así decir. Pero creo que la fuerza de la fotografía para entender el momento en el que estamos reside realmente en el cuerpo que se va masificando de fotografías, ¿no? Y que se podrá ver posteriormente. O sea, yo creo que la fuerza de la fotografía reside realmente en ese catálogo que dejas para el futuro. Y no será hasta que en unos años o en unas décadas se mire para atrás y se mire ese cuerpo de fotografía que realmente se entienda eso. Y creo que esa es la fuerza que tiene. Y luego creo que tiene una fuerza artística expresiva también, como sea, que también hay un aspecto de articular y de hablar de cosas de una manera única que tiene la fotografía, que es esencial para un poco entender el tiempo en el que se está artísticamente, no solo históricamente. Para ti, Nico, ¿qué aporta la fotografía a la comprensión de nuestro tiempo? Pero yo creo que si hablamos de la fotografía como, digamos, esta posibilidad de escribir por la luz, nos olvidamos de todas las transformaciones y deformaciones que están habiendo en las últimas décadas. Este medio sigue siendo muy potente y adapto para documentar nuestro entorno, ya sea, digamos, lo que nos rodea o algo que sentimos dentro de nosotros, ¿no? como seres sociales de nuestro tiempo donde vivimos. En mi caso, por ejemplo, empecé a utilizar la fotografía para documentar las maquetas de mis proyectos o para documentar mis visitas de obra, y siempre he utilizado como un instrumento para hacer una propuesta. Además que obviamente documentar de la manera más objetiva posible lo que tiene enfrente. Y bueno, creo que es un poco esta actitud, digamos, es mi pequeña aportación en intentar poner orden en la comprensión de nuestro tiempo. Y sobre todo, en mi caso, me gusta hablar más de comprensión del espacio, que no se rodea más que el tiempo. Y para ti, Adrián, ¿qué aporta la fotografía a la comprensión de nuestro tiempo? Bueno, para mí el tema de la fotografía de autor y con una intención, digamos, artística, igual que el resto de aproximaciones artísticas, lo describe muy bien una definición que decía Félix Azúa en su libro El diccionario de las artes, que explicaba una anécdota que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Había como los trenes que iban a llevar la gente en los campos de concentración eran trenes de ganado, y pasaba un fenómeno que se repitió en varias veces en diferentes sitios sin estar relacionados con ellas, y es que cuando llevaban unas horas allí dentro de estos vagones, entre varios levantaba una persona para que pudiera ver a través del respiradero que había arriba, ¿vale? Entonces, cuando levantaba una persona, alguna de estas personas era, digamos, por ejemplo, muy descriptiva, ¿no? Entonces
veo una montaña que debe tener 400 metros de altura, un pueblo de 20 casas con unos árboles que son unos almendros y tal, ¿no? Hostia, la gente no veía nada, lo bajaban, subían otro que era, por ejemplo, muy autorreferencial, ¿no? Entonces, veo unas mujeres que me recuerdan a mi madre y mi hermana y este camino que es como cuando yo iba no sé dónde, tal, lo bajaban porque no entendían nada, ¿no? Y después finalmente llegaba uno que lo que contaba permitía a la gente dentro del vagón ver lo que había afuera. Entonces, para mí, el artista, ya sea fotógrafo, ya sea de cualquier otra disciplina, es este que es capaz de ver algo más allí de lo que ven los otros y es capaz de explicarlo, ¿vale? Entonces, esto también, de alguna manera, es lo que decía Kate en las clases de estética de la escuela. Decía, tú con el arte contemporáneo lo que pasa es que cuando llegas, primero no entiendes demasiado lo que es, ¿no? Y a fuerza de mirarlos te salen nuevos ojos y nuevas orejas que te permiten acabar entendiendo aquella pieza. Y cuando sales de la exposición, ves el mundo con estos nuevos ojos y nuevas orejas, ¿no? Entonces yo creo que el arte lo que tiene es esta capacidad de aportar nuevas miradas sobre una realidad que está latente allí, pero que no somos capaces de ver. Gracias, María. Natalia, ¿y para ti qué aporta la fotografía a la comprensión de nuestro tiempo? Yo creo que más allá del valor documental que pueda tener la fotografía, al final, como tiene ese código propio, ¿no?, que todos entendemos, lo que hace es que nos interpela a preguntarnos cosas, ¿no? Nos ataca a lo emocional. Y yo creo que ese es un poder muy importante a la hora de entender realidades que a nosotros se nos escapan, ¿no? Y que nos las muestran otros fotógrafos, fotógrafas, artistas con su forma de mirar o los trabajos que realizan. Y creo que en un mundo en el que la velocidad de las imágenes es tan grande, cuando se concibe una fotografía desde la pausa y desde la intención, yo creo que ahí tenemos la clave para dar nuevos tips, ¿no?, para entender la realidad de nuestro tiempo o lo que el fotógrafo quería contar. Gracias. Y ahora pasamos a una segunda ronda de preguntas en la que vamos a analizar el camino artístico y la técnica de la fotografía. Y le pregunto a Juliana, ¿qué criterios utilizas para crear y seleccionar las obras? Conscientemente creo que ninguno, pero después de un poco de contemplación, de educar la mirada, de dejar que las cosas se acerquen a algo, ya empiezas a identificar, o por lo menos yo empiezo a identificar el tema que empiezo a ver y ya empiezo a investigar, sobre todo a leer ensayos, o bueno, todo resulta inspirador, la música, la literatura, el cine. Y bueno, como ya comenté en la primera pregunta, generalmente caigo en los 4 temas que siempre trabajo, aunque quiera huir de ellos. Adrián, ¿qué criterios utilizas para crear y seleccionar tus obras? A ver, un poco igual que ella, la primera aproximación es intuitiva, pero yo creo que es una intuición que lleva forjándose mucho tiempo, ¿no? Digamos, tú tienes una serie de intereses que llevas arrastrando desde hace mucho tiempo y a veces en una cierta situación hay cosas que te cuadran, ¿no? Aquí todo funciona. Entonces un todo funciona que tiene a ver con que todo el conocimiento que tienes previo, todas las reflexiones que has hecho previamente a nivel gráfico, de inspiraciones, de referencias, toman forma en una cierta realidad a la cual tú te puedes aproximar fotográficamente, ¿no? Entonces, hay esta cosa que decíamos, ¿no?, de los nuevos ojos y nuevas orejas que llevas implantados en ti mismo, y entonces cuando te paseas por un sitio a veces piensas, hostia, está ahí es lo que es lo que a veces es sorprendente que puedas encontrarlo allí, pero es en este momento en que empiezas a trabajar y a hacer fotografías, pero también a rodear
esta situación con cosas que se le parecen o que pueden volver a generarte situaciones de esta manera. Filipo, ¿cómo enfrentas los desafíos técnicos y conceptuales en tu práctica fotográfica? Bueno, creo que los desafíos técnicos en realidad son, los problemas técnicos en general son falsos problemas. Digamos que con el estudio, con el trabajo, digamos, con la experiencia, se puede resolver cualquier tipo de dificultad, hasta igual decidir esquivarla o digamos, abordarla desde otro ángulo. Entonces, digamos que no creo en la pura técnica, tengo más un approach intuitivo al trabajo, aunque obviamente antes de ir a fotografiar intento estudiar y planear todo lo posible, pero en el momento de fotografiar creo que no tiene que haber nada entre yo, digamos, el sujeto que estoy fotografiando. Y sobre el tema conceptual creo que tengo más dudas, en el sentido que es un tema más complicado, pero digamos que sobre todo no reconozco, digamos, una jerarquía clara entre imagen y concepto, ¿no? Porque de alguna forma, ¿quién puede decir qué viene antes, el concepto o la imagen? Eso yo no tengo una respuesta unívoca, digamos. He experimentado ambas cosas. Puede ser que algunas veces una fotografía me ha abierto la mente a un nuevo concepto y al revés un concepto me ha llevado a una imagen. Entonces digamos que para mi manera de ser y de fotografiar, digamos, intento no ser dogmático y efectuar un poco. Álvaro, ¿qué importancia tienen para ti las exposiciones físicas y el diálogo con el público? Bueno, para mí tener la oportunidad, que no siento mucha, de mostrar mi trabajo, me ha parecido ser una experiencia muy enriquecedora, porque es muy bonito comprobar, hablando con la gente, que entienden el mensaje que quiero transmitir, pero también más enriquecedora aún la gente que me aporta otro tipo de visión, que a lo mejor ve otros mensajes que yo no había ni planteado y bueno, que me hace reflexionar y establezco un diálogo conmigo mismo también a través de ese feedback que tengo, ¿no? y bueno, que me pueden servir para seguir desarrollando ese trabajo por otra vertiente. Yo creo que es de lo más bonito de este trabajo que me permite estar en mi propia carrera. James, para ti, ¿qué importancia tienen las exposiciones físicas y el diálogo con el público? Primero decir que estoy muy contento de estar aquí, ha significado muchísimo llegar a este punto y justo por eso, porque la exposición es muy importante, ¿no? Sin una exposición o sin una manera de enseñar el trabajo no va a ningún lado, ¿no? Y sin nadie que lo vea, o sea, sin el espectador, una foto no tiene vida todavía. Igual que una palabra no tiene vida si nadie la oye, o una pieza de música no tiene vida si nadie la oye, o cualquier obra de arte, cualquier expresión, y si no tiene receptor, no funciona. Le falta su función principal, que es la de llegar a alguien y la de formar un nuevo sentido en ese encuentro. Y por eso pienso que es lo más esencial de todo este proceso, es la conexión que creamos con otras personas mediante un producto, ya sea artístico, documental, lo que sea que sea. Natalia, para ti, ¿qué importancia tiene la exposición física y el diálogo con el público? Estoy bastante de acuerdo con lo que decía mi compañero Jens, o sea, volviendo a la idea de que
Al final fotografía es un acto de comunicación en sí, la exposición no deja de ser otro acto de comunicación, ¿no? Hay un emisor, que es el fotógrafo, o bien lo trasladamos a lo que es el comisario, que es el que decide cómo se pasa ese mensaje. Hay un mensaje, que son las fotografías o las imágenes, a lo mejor ya de hablar de solo fotografía en términos puros, y luego hay un receptor, que es el público. No recuerdo, creo que era Schopenhauer el que decía que el arte al final no se convierte en arte sin la experiencia estética del otro, ¿no? Es un poco, viene a resumir lo que comentaba James en torno a la música. Entonces, claro, a mí me encanta esa parte en la que una obra mía ya deja de ser mía, ¿no? Porque ya hay otra persona que me está dando otra vida, ¿no? Que se la lleva a su música. Entonces, creo que eso es lo grande y lo bonito que tienen las exposiciones en general, ¿no? El poder compartir, ¿no? Porque al final trabajamos, salvo que fuéramos Biedermeier, ¿no? Entonces nos enfadaríamos muchísimo de lo que se ha hecho con nuestro trabajo. Trabajamos para mostrar, o sea, para enseñar el mundo como lo vemos nosotros, ¿no? Lo que nuestros ojos ven. Entonces, claro, eso no necesitas del otro, entonces es imprescindible un soporte o un espacio para poderlo compartir. Laura, vamos a reflexionar. ¿Y para ti? ¿Qué importancia tienen las exposiciones físicas y el diálogo con el público? Bueno, yo estoy también muy de acuerdo con todos en que se termina, ¿no? O se amplía la propia obra cuando tienes la mirada del otro, pero por añadir algo diferente, creo que también el valor que tiene es que es un tiempo diferente con el que tú te relacionas, porque ahora mismo las imágenes nos asaltan todo el tiempo, ¿no? Las imágenes nos llegan, nos topamos con ellas todo el tiempo en la pantalla, ¿no? El tiempo de la pantalla es un tiempo diferente al tiempo del espacio físico de la exposición. A una exposición normalmente uno llega, no son esas imágenes que te llegan a ti, sino que tú vas a esas imágenes, y eso sin ninguna duda genera un tiempo diferente a la hora de relacionarte con la obra. Y luego también para mí, a nivel desde mi punto de vista, ¿no? Como creadora, ahora obviando al espectador, creo que el espacio físico me brinda la oportunidad de añadir una capa nueva a esa obra, ¿no? En el espacio uno puede establecer relaciones diferentes, puede generar nuevas capas de significado, nuevos juegos. Creo que al final se convierten en una experiencia muy distinta a la que puedes tener en la pantalla o en un libro. Es un espacio físico que vas a ocupar y que lo vas a hacer de una determinada manera, que muchas veces está condicionado por el propio espacio en sí, y eso a mí casi siempre me lleva a descubrimientos nuevos sobre mi propio trabajo, a nuevas lecturas y a veces incluso a la posibilidad de ampliar esos proyectos o de abrir nuevas vidas, ¿no? con ese espacio. Gracias. María, esa será María. ¿Qué importancia tienen para ti las exposiciones físicas y el diálogo con el público? Bueno, la verdad es que probablemente repita muchas de las ideas que habéis dicho vosotros. Hay una película cuyo nombre no recuerdo, que creo que Anthony Hopkins hacía de C.S. Lewis, y si no recuerdo mal, y si no me lo invento, por libertad, al principio de la película se encuentra con un alumno en el tren, y él es un catedrático de literatura o algo así, y están hablando de la literatura, de la importancia de la literatura, y el alumno le dice que su padre le decía que leemos para no estar solos, algo así. Entonces C.S. Lewis le decía, bueno, pues desde su torre de marfil, ¿no? Entonces, la literatura es más que eso, estas cosas, ¿no? Creo que me estoy inventando, pero bueno, a mí me sirve. Pero al final de la peli, claro, C.S. Lewis descubre como una vulnerabilidad muy grande a lo largo, no sé ni siquiera si es C.S. Lewis, igual, pero al final de la peli pasa por una experiencia personal que le hace especialmente vulnerable, y creo que se vuelve a encontrar con el alumno en el tren, y entonces ha aprendido que efectivamente el arte es aquello que hace que no nos sintamos solos. Y en ese sentido, el exponer, ¿no? Que puede ser una exposición física o cualquier otro formato que de alguna manera traslade al público el propio trabajo, es desde un punto de vista íntimo una búsqueda de conexión, ¿no? Cuando nos expresamos a través de las imágenes, yo creo que
si lo hacemos desde la honestidad, que yo siempre es algo que intento, estamos como mostrándonos. Y cuando hay un eco, ¿no? Hay una respuesta, hay una mirada sobre eso que nosotras hacemos, pues ya no estamos tan solos, ¿no? Es como una comprensión de aquello que has hecho, un encuentro con tu obra y un feedback, por llamarlo así, por todo así, sobre lo que has planteado, es algo que para mí es como un regalo en realidad, ¿no? Esa posibilidad como de ser vista y de ser reconocida en una expresión que en el fondo, aunque es en mi caso bastante intelectual muchas veces, pero es íntima. Luego también está lo que comentaba antes de las redes de conocimiento, ¿no? El participar con el propio trabajo de una red, ¿no? de prácticas, ¿no? De situarte o situar tu mirada pues, en conversación, en diálogo con otras maneras de hacer. Y luego hay voy a poner intensa, pero me gusta decir esto. Yo considero que la belleza es un acto de resistencia, la belleza, esa gran denostada, es un acto de resistencia ante las violencias del mundo. Y entonces creo que en general las prácticas, la fotografía o las prácticas artísticas también tienen, como práctica, tienen una cierta componente política también. O sea, el situarnos como autoras, como autores, expresarnos, ¿no? Trasladar esa mirada con una sensibilidad particular, cada uno desde su posición, de la belleza del mundo, entendido de la belleza como algo de espectro amplio, ¿no? Pero algo que es capaz como de conmovernos. Creo que es algo valioso que yo reivindico y que a la hora de mostrarlo, de exponerlo, de hacerlo público, está también como reivindicando una manera de mirar y de relacionarse con el mundo. Y ahora profundicemos un poco sobre la profesión y le pregunto a Jess, ¿cómo ves el panorama actual de la fotografía en España a nivel internacional? Perdón. El panorama actual me había olvidado completamente de que estaba aquí. No te preocupes, es que hemos dado un cambio radical porque claro, estábamos hablando de la profundidad del arte y ahora de repente pues, nos tenemos que parar en el mercado, en la industria, en los costes de producción, porque los artistas, las artistas producen, pero tienen que vivir. Entonces aquí es muy significativo que todos habéis dicho que venís de otras profesiones y probablemente muchos de vosotros todavía los compatibilizáis y algunos hacéis 3 o 4 trabajos a la vez. Entonces esa es la dura vida del arte. La dura vida porque es que es muy difícil vivir del arte. Pero realmente, como ha dicho María, yo también entiendo que el arte es una resistencia y que además el arte, pues estáis hablando y llena todos esos silencios, ¿no? Hace poco me he mudado yo de casa y tengo muchas obras de arte, soy coleccionista y entonces, claro, tenía las paredes vacías. Pues mi marido y mi hijo estaban desubicados y dije, bueno, antes de colocar los armarios tengo que poner los cuadros, porque en el momento que tú llenas esos espacios vacíos de esas obras de arte que para ti significan algo, que te están acompañando en tu trayectoria vital, ya te da igual lo demás. Tú ya estás protegido, ¿no? Por tu arte y estás situado. Bueno, pues cuando llegamos a eso, a que se aprecie el arte como algo que es fundamental para llenar esos silencios y comprender esos espacios, es que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Y ahora ya sí, para decirles algo sobre la fotografía en el panorama nacional e internacional, pero a nivel de industria.
es que es un tema complejo el de la industria, ¿no? O sea, al final yo he tenido la suerte de estar este último año con varios docentes cursando el máster de fotografía, ¿no? Y al final justamente lo que te das cuenta a lo largo de este tiempo es que si estos maravillosos fotógrafos y enormes artistas que nos están dando clases y están haciendo miles de otras cosas, es por algo, ¿no? O sea, evidentemente hay mucha gente que tiene ganas de enseñar, pero seguramente muchos de ellos tendrían muchas más ganas de estar también trabajando en sus cosas más tiempo de lo que lo hacen, y no se puede. Es complicado y es abrumador estar con un pie dentro y ver el panorama, ¿no? Y esto cómo vamos a hacer que funcione, porque realmente yo creo que es difícil, pero yo creo que hay cierta esperanza, ¿no? Si no pones todos en un mensaje, o sea, hay que pensar de esa manera y hay que montárselo de una manera creativa y seguir evolucionando con las condiciones que tenemos. Natalia, ¿y cómo ves la relación entre la fotografía y el mercado del arte? De nuevo, un tema complejo. A ver, digamos que la fotografía o la imagen parte de dos premisas que pueden suponer dos problemas a simple vista, ¿no? Para el coleccionista. Uno puede ser la seriación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y otra es que parece que la fotografía es la menor de las artes porque es como es la herramienta aplicada, ¿no? Aplicada en lo forense, aplicada en la medicina, aplicada en la arquitectura, aplicada. Entonces, claro, todo eso hace que el coleccionismo del arte, por así decirlo, yo creo, lo minusvalore en cierta manera. Hace como más de una década parece que en ferias como Arco la fotografía tenía una presencia bastante importante y luego hemos estado unos años que se ha diluido mucho. Y es cierto que en esta última edición yo lo que sí vi mucho trabajo fotográfico, pero lo vi como una herramienta como que la fotografía era al final una herramienta más, en vez de trabajar con óleo o trabajar con mármol, trabajaban con técnicas fotográficas y te encontrabas un telar que era una cianotipia de 7 metros por 4 metros, te encontrabas esculturas como una de las obras seleccionadas que es una pura escultura a partir de muchas fotografías. Entonces creo que en esa línea, si realmente el fotógrafo, artista o creador se quiere hacer un hueco con la imagen, pues debe trabajar en salirse de lo que es el soporte clásico entendido como tal. Eso es lo que creo por donde pueden ir a lo mejor la deriva. O por supuesto tener en este país realmente el mercado del arte en general. Bueno, tú no sabes si eres coleccionista, pues cuesta mucho arraigo, como el mecenazgo, ¿no? En otros países que lo hablaba a nivel internacional, pues qué diferencia hay, es que en Inglaterra es casi obligatorio, ¿no? Tienes que invertir dinero, tú tienes una empresa pequeña y tienes que invertir dinero para el arte, para el creador o para hacer una actividad o un evento cultural, una exposición, y en Estados Unidos es hasta que se pena. Entonces, quiero decir, partiendo de esas premisas, ¿no? Que no tenemos tampoco una ley de mecenazgo en condiciones, que los fotógrafos y artistas de la imagen se han estado peleando con los artistas plásticos durante años en las ayudas que da el ministerio a creadores, pues bueno, pues son muchos obstáculos con los que nos tenemos que enfrentar y sobre todo salirnos del soporte clásico, ¿no? Creo que la manera de entender la fotografía de manera clásica, ¿no? De la pura toma fotográfica. Creo que por ahí iría a lo mejor, en mi opinión, lo que es el mercado de arte. Adrián, ¿qué aconsejarías a los jóvenes que comienzan en la fotografía? A ver, yo primero quería hacer un apunte y es que me da cierto reparo dar todas las semi-explicaciones teóricas teniendo a Joan Fontcuberta aquí delante, que ha escrito muchos de los libros que hemos leído, y entonces yo todo esto lo estoy planteando desde una posición de experiencia y de
Es que sabéis que compartís el espacio de Naves de Gamazo, el Centro de Arte de Fundación Enaire, con el maestro Foncuberta. Claro, es que esto Es que no es poco. Lo de los premios de Fundación Enaire, unir el premio de fotografía para talentos que todavía no están consagrados totalmente, unirlo al premio Trayectoria, que lo damos al reconocimiento a un referente en el sector de la fotografía, en el sector del arte, pues eso da todavía muchísimo más impulso a los jóvenes creadores. Así que yo entiendo que estéis encantados de compartir ese espacio con el maestro Foncuberta, porque nosotros que estamos disfrutando de todo el montaje de la exposición con él. De maestro poca cosa, ¿eh? Yo siempre aprendo. Gurú. Y mañana además tenemos el diálogo con él, con él. Pero es como siempre escuchando se aprende, ¿verdad? Sí. Y aquí hoy de ellos también estamos aprendiendo. Pues venga, ¿qué le decimos a los jóvenes? A ver, ¿Quieren empezar? yo a veces con esto pienso que siempre hablo de lo que a mí me gustaría que te hubiesen dicho cuando empezaba. Y yo creo que la fotografía es un medio en el cual se habla más de lo que se tiene dentro que lo que se fuera, ¿no? Digamos, y esto justamente Joan en uno de esos libros, esta condición como mecánica de la fotografía hace pensar que es como hacer fotocopias, ¿no? Que tú, la realidad es una y tú haces una fotocopia, pero en cambio justamente esta creencia es lo que le da la magia a la fotografía, que es que la gente se piensa que es verdad lo que fotografías, cuando en cambio hay toda una serie de decisiones detrás que son las que hacen que sea una mirada particular, pero aún así, aún sabiendo que tiene esta condición técnica aún sabiendo que lo que dice la fotografía no es verdad, la gente se lo cree, ¿vale? Entonces, yo lo que normalmente explico es que esta condición de búsqueda personal, ¿no? Lo que está fuera para todo el mundo. Para verlo, lo que tienes que hacer es una introspección, saber tú lo que eres capaz de ver diferente de los otros, qué es lo que tú puedes aportar, qué es lo que te hace diferente a la hora de mirar, porque lo que te hace diferente, es decir, cada uno tiene algo diferente, y saberlo y descubrirlo y entenderlo es lo que hace que tú puedas aportar algo a través de este medio o de cualquier otro, ¿no? Pero que no se trata tanto de salir a hacer fotos, sino de entrar a buscar lo que en realidad tú ves. Gracias. Filipo, ¿qué le dirías a los jóvenes? Primero, ahora, escuchando ya, me he enterado que contestar nuestras respuestas estamos aceptando que ya somos viejos. Pero bueno, ¿qué podríamos aconsejar? No sé, yo creo que el primer consejo es obvio, igual muy banal, pero es seguir tu pasión. En mi caso concreto, por ejemplo, ha sido y sigue siendo la arquitectura y el paisaje, y de esta forma me he especializado en este tipo de fotografía. Y creo que aquí hay un poco el segundo consejo, que podría ser a no intentar hacer todo, de especializarte en algo. O sea que es un camino muy largo, pero digamos que la perseverancia siempre al final paga. Y luego, digamos, la otra cosa importante es ser generoso. Primero de todo con los clientes, si uno tiene la suerte de tener, siempre intentar hacer algo más de lo que te han pedido, y eso no te debes rebajar tarifas ni nada, simplemente ofrecer más. Y nada, creo que es muy complicado, pero creo que hay espacio para todos, pero está bien tomar una posición y especializarse en algo, aunque luego uno pueda cambiar y probar otros caminos. Álvaro, ¿qué le dirías a los jóvenes que empiezan Bueno, en la fotografía? Pues, dado que yo también estoy empezando, aunque no sea joven, como dice Filipo, pero
Yo creo que es fundamental mantenerte en tu visión, en lo que quieres, sobre todo divertirte con lo que estás haciendo y insisto, ser constante y ser coherente. Yo creo que eso se aplica mucho de la vida, ¿no? Pero en mi experiencia personal tan reciente sí que he recibido mucho feedback y al final, al principio, pues piensas que tienes que a lo mejor apuntar hacia otro lado y corres el riesgo de perderte, ¿no? En tu camino. Yo creo que es importante ser fiel con lo que quieres contar. Al final, al que le tiene que gustar tu trabajo es a ti mismo, tienes que sobre todo divertirte, pasártelo bien, porque creo que es una clave, sin esperar resultados, sin buscar nada más allá que bueno, seguir trabajando con tu visión. Y luego también creo que es muy importante para gente, no sé, como los artistas, en particular soy bastante inseguro y cualquier crítica pues la llevo bastante mal. Y antes comentabas tú lo del máster en Foto España, que a pesar de que tuve muchos feedback muy positivos con el proyecto, hubo uno en concreto negativo y la verdad que me hundió, ¿no? Estuve a punto de abandonar el proyecto porque tiendes a fijarte en las cosas malas, ¿no? En lugar de todo lo positivo. Entonces yo creo que te tienes que construir una coraza porque en el mundo del arte siempre va a haber muchísimo rechazo, es muy difícil y bueno, acostumbrarte a que no te lo tienes que tomar como profesional, sino al revés, que como aliciente, acicate para seguir adelante y continuar con tu visión. Juliana, ¿qué le dirías a los jóvenes que comienzan en la fotografía? Un consejo, qué palabra. No sé, como tengo dos hijos que llevan años sin escuchar ninguno, ya me das tan miedo decir la palabra. Pero trabajar sin parar, disfrutar sufriendo, porque yo creo que el sufrimiento, la inseguridad, nunca me parece que está del todo correcto, como lo quiero, bien. A mí, por ejemplo, hay una lectura, como hay gente que tiene la pastilla rescate, yo tengo la lectura rescate. A mí, aunque es un curso que todo el mundo lo debe saber, pero a mí me encanta, ¿cómo se llama este libro? Carta a un poeta, de Rilke, a un joven poeta. A mí esa lectura me tranquiliza en los momentos de inseguridad. Y hay que tengan mucho cuidado a quién le enseñan la obra. O sea, tanto feedback, no. O sea, que vale, gente que confíe en su criterio, pues fenomenal. Pero no hace falta la opinión de todo el mundo. Le vamos a preguntar ahora a Laura, ¿qué le dirías a los jóvenes? Aunque tú también eres joven, ¿eh? Eso de que aquí nos hemos puesto ya todos de mayores, no, somos jóvenes todavía y además estamos aquí, vamos a orillas del mar Cantábrico, en un sitio maravilloso que nos hemos tenido que poner hasta las gafas de sol. Estamos encantados y hace fresquito. Pues como veréis aquí se está estupendamente. Y además sabéis que vuestra exposición va a estar hasta el 18 de enero de 2026. Así que esta es vuestra casa y aquí podéis venir y podéis, pues, si queréis organizar alguna charla, alguna conferencia, algún debate, queréis que organicemos algún acto más, lo podemos hacer. Porque esto es el comienzo de una gran amistad entre toda la Fundación ENAIRE, el equipo de la Fundación, con vosotros, con todos los finalistas. Venga, Laura, ¿qué le dirías a los jóvenes? Nada, yo soy joven, pero debo decir que ya llevo casi 10 años dando clases y en estos 10 años una cosa que me encuentro mucho, todos los cursos, son jóvenes fotógrafos que no hacen porque tienen grandes ideas y por grandes son inabarcables y las acaban desestimando, y también lo contrario, que tienen ideas que consideran muy pequeñas o poco valiosas y que por poco valiosas o pequeñas también acaban despreciando, ¿no? Y al final lo que sucede es que pasan los meses, pasa el curso y no acaban haciendo algo. Yo siempre invito a hacer, y haciendo uno también va pensando, y haciendo, por pequeño que sea lo que haces, también muchas veces llegas a grandes conclusiones o a nuevas vías de trabajo, pero lo importante es hacer, y como decía Juliana, trabajar, comprometerse con lo que uno está haciendo. Y algo que también me ha ayudado a mí mucho desde que empecé, ¿no?, a dedicarme a la creación en general, yo luego de las bellas artes, es a relativizar y a poner o quitar, ¿no?, importancia
muchas veces a lo que hacemos, sobre todo en la fotografía y en los últimos años. Yo creo que por todo el boom, ¿no?, de las escuelas de fotografía nos pesa mucho la palabra proyecto, ¿no? El proyecto es como una cosa muy grande y yo creo que hay que pensar a veces en ejercicios, ¿no? Tengo una idea y veo la forma de traducir esa idea, por pequeña que sea, a una imagen, a una serie de imágenes o a una obra o a una pieza única, pero la clave para mí es ir haciendo, ¿no? Hacer tanto como uno piensa e ir pensando tanto como uno hace. Y luego un consejo, hablando ahora de consejos y de libros, me ha venido a la cabeza un libro que a mí como docente me ha servido mucho como inspiración, que es el de una figura muy curiosa, muy poco conocida en España, que es Corita Kent, una monja que fue profesora de artes plásticas en Estados Unidos y fue también artista pop. Es muy desconocida, pero tiene grandes ideas y es una docente muy inspiradora. Y uno de los consejos que ella daba, ella escribió un manifiesto con 10 consejos para sus alumnos, y uno de ellos, quizás mi favorito, era algo así como: anda siempre cerca, asiste siempre a clase, guarda todo lo que tengas a tu alrededor porque en algún momento lo necesitarás, ¿no? Y para mí es una forma de estar en el mundo, por otra parte muy vinculada, ¿no?, a aquel que tiene ese impulso creativo, de estar muy atento a lo que está pasando alrededor, de estar despierto, de tener ese chip activado, ¿no?, a todo lo que nos rodea, estar receptivos a toda idea, por pequeña que sea, todo acontecimiento, toda experiencia, toda referencia, ¿no?, que nos encontremos, y ir acumulando y sobre todo ir pensando y haciendo. Gracias. María, ¿qué dirías a los jóvenes que comienzan en la fotografía? Pues no sé si tengo mucho que añadir. Yo llevo dando clase un poquito, un año y poco, y en general, igual desde mi perspectiva, creo que hay que leer. No sé, creo que si hay que tener algo que decir, hay que leer. Y en general no se lee mucho. Y por otro lado, también creo que es muy importante una amplísima cultura artística y visual, que haya una práctica cotidiana, casi diaria, de nutrirse de todo, ¿no? Pero pues independientemente de cuál sea que sea lo que haces, pues por supuesto fotografía, pero cine, arte, música, baile, ¿no? Y conocer la historia del arte, tener como muchos recursos, muchos referentes, saber dónde te estás moviendo, lo que tú estás, que no inventes la rueda, ¿no? O sea, que lo que tú estás haciendo, que sepas cómo situarlo en un contexto más amplio, y eso requiere de estudio y de estar atento y de estar atenta. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Porque habéis hablado también pues, de otra computador, de ser honesto y tal. A mí sí que me gusta también siempre hablar de la fascinación, que para mí es como, y el deseo, ¿no?, que es como un motor súper poderoso y una forma como de sentir un poco a quién eres, y es como una especie de brújula que te puede ayudar a orientarte en el mundo, ¿no? Es que yo qué voy a hacer y por qué, pues voy a hacer esto porque quiero, ¿no? O sea, yo creo que porque quiero es algo que hay que reivindicar, pero claro, para hacer lo que quieres también tienes que ser riguroso, tienes que trabajar, y luego también desde un punto de vista profesional también tienes que ser gestor, ¿no? O sea, tienes que aprender a negociar con el mundo, o sea, entender que lo prosaico tiene un lugar muy importante en las prácticas artísticas, en todo, o sea, que vas a tener que hablar de presupuestos, que vas a tener que gestionar el cliente, que vas a tener que aportar valor, que vas a tener que... O sea, que tienes que ser serio, que tienes que ser un profesional al final, y que eso es algo que también tienes que tener en cuenta. Pero, bueno, no hay muchos jóvenes tampoco. Bueno, sí, todos somos jóvenes, pero yo hace mucho tiempo, pero eso es los jóvenes, bueno, están en otro sitio ahora, por lo visto. Y ahora vamos a entrar ya en la cuarta ronda, que es la última, o la penúltima. En España hay mucho que nos dice nunca la última, la penúltima, porque aquí haremos muchos más debates y esto, ¿no?
Y os queremos hacer unas preguntas más directas sobre vuestra participación en el concurso de fotografía de la Fundación. Le pregunto a Adrián, ¿qué concepto o idea buscabas comunicar con la fotografía que te ha traído a ser finalista del premio de la Fundación? Bueno, el proyecto que aquí he presentado, la imagen que he presentado, forma parte de un proyecto más amplio sobre lo que pasó en Valencia, en La Dana, ¿vale? En esta búsqueda que yo comentaba antes, que siempre me ha traído de las situaciones no planificadas, la arquitectura y el espacio, a un fenómeno como La Dana, aparte de todo lo que lleva de trasbalse, de situación emocional y personal dramática, pues hay una consecuencia física muy importante que a mí me fascinaba, ¿no? Entonces, yo de hecho fui allí unas semanas después porque me costó encontrar la situación emocional para acercarme allí y de hecho cuando estuve allí la primera vez estuve 2 horas y no volví a Barcelona porque realmente me superó todo aquello. Entonces al final fue al cabo de otra semana y después he vuelto varias veces, pero la búsqueda era respecto a cómo hablar de aquel fenómeno que pasó allí, pero sin ser como muy sensacionalista, ¿no? Porque tocabas muchas sensibilidades, era una situación muy dramática, pero a la vez formalmente era fascinante y era como una situación que era metáfora de muchas cosas del aspecto físico, ¿vale? Entonces la imagen que aquí hay es la fotografía de un espacio muy anodino, y de hecho la serie consta de una serie de espacios anodinos bajos en Paiporta y en Benetússer, la zona cero de la Riada, en los cuales tú a primera vista lo que ves es un espacio que no entiendes qué interés puede tener, pero que cuando ves la raya de hasta la altura donde llegó el agua y el fango, te das cuenta de la dimensión del drama, ¿no? Y entonces te hace una relectura de aquel espacio con todo lo que ha pasado para llegar a esta situación, ¿no? Entonces te imaginas este espacio, pero también los espacios del lado, la calle, la ciudad, y es como una manera de hablar de una cosa sin ser muy explícito, pero a la vez permitiendo esta dimensión dramática que la situación contenía. Filipo, ¿qué idea o concepto intentaste comunicar con la fotografía que te ha traído aquí como finalizado? Bueno, creo que todo el proyecto habla de fragilidad de la memoria, fragilidad del paisaje, y digamos que hay un poco la idea que nadie premia la fotografía, pero en realidad sabemos exactamente que hay un estudio muy profundizado de los conceptos que hay detrás de los proyectos que habéis seleccionado, y solo es necesario un poco más de tiempo y detenerse en frente de esa fotografía para descubrir. Y nada, ya por Pino, la nieve ya no sabe a nieve, digamos, es un proyecto que habla entonces de memoria, pero también de futuro, de un duelo, pero también de una responsabilidad colectiva frente a uno de los entornos que más están siendo afectados por el cambio, digamos, los cambios que estamos viviendo climáticamente y la agresión de nuestro modelo capitalista, digamos, a esos paisajes. Las montañas se están derritiendo, es noticia de hace 3 semanas que un glaciar en Suiza que se ha caído, y entonces necesitamos tomar una posición y imaginar un futuro que igual nunca hubiéramos querido imaginar, pero ya es el momento de hacerlo. Álvaro, ¿qué concepto o idea buscabas comunicar con la fotografía que te ha traído aquí a la exposición como finalista del premio de fotografía? Pues bueno, la pieza que he traído también forma parte de un proyecto más amplio en el que investigo
Pues la vigilancia a la que estamos sometidos a diario por la tecnología que nos rodea, concretamente por los móviles que llevamos siempre encima. Desde hace unos años me sometí a una vigilancia consentida, intervine en mi teléfono, lo programé para que automáticamente registrara las interacciones que tenía con él. A lo largo de varios años, no sabía en qué momento iba a ser un proyecto fotográfico, pero bueno, se ha generado un corpus fotográfico enorme, decenas de miles de fotografías que hablan de esa exposición de nuestra creatividad, cómo las ponemos tan libremente. Entonces quería, con la obra, lo que pretendo es mostrar visualmente ese número apabullante de interacciones que tenemos con la tecnología. A lo mejor no somos tan conscientes, estamos alegremente mostrando, yo creo que hoy en día la línea de lo privado y lo público se difumina muchísimo y con mi obra pues quiero mostrar eso. A lo mejor que haga saturar al público tantas imágenes ordenadas, que luego también utilizo algoritmos para, vuelvo a hablar con la máquina, para organizar todo ese caos en una serie de imágenes. Juliana, ¿de aquí qué concepto o idea te ha traído hasta acá? Bueno, el proyecto, o sea, la fotografía hace parte de un proyecto que se llama La Visitante. Yo empecé el proyecto, pero justo inmediatamente me dieron un diagnóstico de una enfermedad crónica con muy mala pinta, digamos. Y bueno, empecé a desarrollar el proyecto pues pensando como en mi estado vital en ese momento, y realmente me parece que siempre se mantenía en todas las fotografías, es como un acto de resistencia frente a la finitud y la fugacidad de la vida, la huella que dejamos en el espacio y la idea de querer permanecer en el tiempo. Creé un alter ego en esta serie de fotografías que se llama Helga. Casualmente, tiempo después, me di cuenta que Helga significa mujer inmortal, mujer sana, mujer inmortal. Intento aplicármelo cada día y bueno, Bien. ¿Y a ti? ¿Qué concepto hoy día te ha traído hasta aquí, hasta ser finalista del premio de fotografía de Fundación Naire? Ha sido un largo camino. Yo he intentado hacer proyectos mucho tiempo y al final he acabado con una especie de antiproyecto. Yo salgo con mi cámara y yo salgo a descubrir y intento anticiparme a mí mismo. No nombrar las cosas en mi mente antes de fotografiarlas, fotografiarlas antes de que se conviertan en algo que ya conozco, fotografiar la forma antes del contenido, y luego cuando estoy en casa y tengo las fotos intento hacer el orden de ese caos que sale porque es un caos y son bastantes fotos y es realmente una convivencia con la fotografía. El concepto al final detrás de la fotografía que ha sido seleccionada pues es muy sencilla en realidad. Hay mucha gente que piensa que son dos fotografías o que es un superpuesto. En realidad no es más que un reflejo de una ventana en una casa cerca de donde vive mi madre en Dinamarca. No tiene mucha más historia. Lo que pasa es que justamente eso es la magia, ¿no? Que encontramos esas cosas y no tienen que ser nada más que un reflejo de una ventana, y pueden ser una ventana virtual hacia un mundo que no conocíamos y que podemos ir construyendo. Y eso es un poco el sentido detrás de todo eso, de esa búsqueda. Laura, ¿qué trajo, qué concepto, qué idea te ha traído hasta? Bueno, esta es la imagen que ha sido seleccionada, es de un proyecto también más amplio que se desarrolló el año pasado como un encargo de Foto España para el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid, que para quien no lo sepa es una casa museo que replica una vivienda burguesa del siglo XIX.
La premisa de este proyecto era dialogar de alguna forma con la propia colección del museo, con la historia del edificio, con el siglo XIX español, y nosotros, porque debo decir que la fotografía no es solo mía, es un proyecto que desarrollé con Alejandría Chingüe, un artista con el que trabajo de manera muy frecuente. Nosotros decidimos trabajar con un espacio muy característico de esta casa museo, que es la sala del billar. En una casa burguesa del siglo XIX las estancias están divididas por uso, hay estancias masculinas y estancias femeninas, y la sala de billar, aunque es una estancia en la que pues, a veces se mezclaban mujeres y hombres, lo cierto es que solo los hombres podían jugar al billar mientras las mujeres miraban la partida. Y esto es algo que el propio museo ha replicado, colocando una serie de retratos de mujeres alrededor de la mesa, un poco como gesto que actualiza, ¿no?, el discurso de género de la colección, y que nosotros decidimos ampliar creando una partida de billar simbólica o figurada con 6 jugadoras que están a medio camino entre ser jugadoras de billar y luchadoras de una partida, pues nosotros decimos, ¿no?, del Street Fighter o del Tekken, que son 2 fuentes de las que nos inspiramos mucho, y que de alguna forma lo que están haciendo es librarse, ¿no?, de esa feminidad encorsetada del siglo XIX a través de unas gestualidades y de unos atuendos que toman como referencia la figura de Minerva, según aparece en un texto, en un poema romántico de Lord Byron, que es un escritor, ¿no?, del siglo XIX, y del que el propio museo alberga ejemplares, ¿no?, en su colección. Gracias. María, ¿y a ti qué concepto de idea te trajo a ser finalista del premio de fotografía? Bueno, la fotografía forma parte de un proyecto mayor que se llama Bilbao After. Es un encargo, es Bilbao Metrópoli 30, que es un think tank que tiene participación pública y privada. Es quien hace 30 años desarrolló el plan estratégico de desarrollo del Bilbao metropolitano, ¿no? Y en su momento, hace 30 años, hicieron un encargo a 6 fotógrafos, hombres todos ellos, Gabriel Basilico, Carlos Cánovas, bueno, nunca recuerdo el nombre de los 6. Y 30 años después, una vez que esa transformación se había materializado, hicieron un encargo a 3 fotógrafas mujeres en este caso. Y bueno, 2 eran internacionales, Vanessa Winship y Colin Bionet, y yo, que la verdad, pues, cuando me propusieron el trabajo, bueno, me pareció un poco abrumador. Y bueno, yo lo que tenía que hacer era hacer un trabajo fotográfico sobre esa transformación, cómo se había transformado Bilbao. Curiosamente, se da una circunstancia particular que yo agradezco mucho. El comisario es Ramón Esparza, y yo desde un primer momento quise tomar una postura crítica hacia la ciudad postindustrial, ¿no? El modelo de ciudad que en sí es genérico, que es que las grandes urbes productivas de Occidente, Estados Unidos, Europa, después de la deslocalización de la industria, se transforman en ciudades de servicios avanzados, ¿no? Hay toda la transformación que es genérica. Y yo lo que hago es, yo cuando estoy conceptualizando el trabajo, estalla la guerra de Ucrania y entramos en plena crisis energética, ¿no? Y entonces detecto que hay, en ese modelo de ciudad hay una vulnerabilidad evidente, que es la de la energía. Y más en Europa, pues somos dependientes energéticamente. Entonces planteo la entropía como uno de los ejes principales, uno de los conceptos principales del trabajo, y lo que me encuentro es que el propio, o sea, quien encarga, para mí, me parecía que quizás puede ser problemático, ¿no?, porque al final es un encargo que están de los que han hecho la transformación de Bilbao, y tengo una postura crítica, pero tuvo espacio, o sea que agradecí mucho. Esta fotografía, bueno, pues de alguna manera es una metáfora, es una de las más potentes del trabajo, de las que mejor muestra esta idea, ¿no?, de que como este modelo de ciudad, este modelo económico, ¿no?, que porque la ciudad postindustrial responde a la globalización, pues todos estamos viendo ahora que tiene una serie
de consecuencias medioambientales que pueden ser gravísimas, también para nosotros como especie. Y bueno, pues esa bola del mundo pocha que me encontré en un parking de Bilbao mientras caminaba la ciudad, ¿no? Fue casi como un regalo que para mí sintetiza muy bien pues, esta aproximación crítica a este modelo de ciudad. Natalia, te pregunto, ¿de qué manera crees que tu selección en el Premio Enaire refleja tu evolución como artista? Hace ya bastantes años me presenté con la foto porque ya yo lo valgo. Entonces, y claro, esto al final he visto muchos años después, ¿no? Con esta selección a esta fotografía que forma parte de un proyecto más amplio en el que estoy trabajando ahora, que revisitar esos espacios de juego que teníamos de niños, una revisitación al juego, ¿no? Como única escapatoria ante un mundo fragmentado, ¿no? Volver a ser ese niño que decía Camille en su libro a pesar de todo descubrí que llevo dentro de mí un verano invencible. Bueno, independientemente de lo que va a la obra, sí que he notado que este reconocimiento lo que supone es un reconocimiento no a una fotografía en sí, sino a una forma de mirar que he estado construyendo durante muchos años. Y que ese trabajo del que hablaban mis compañeras antes, constante, esa manera de estar en el mundo que comentaba Laura, pues al final me doy cuenta que sí, que invita a la reflexión, que mi mirada llega al otro, ¿no? Es un reconocimiento de sigue trabajando en esta línea, estás consiguiendo poder comunicar lo que tus ojos ven, ¿no? Contar del mundo como tú lo ves. Y la verdad es que estoy muy contenta, aparte de lo que supone en sí ser finalista de este premio de tan alto prestigio, no solo a nivel nacional, sino también que se hace cosas a nivel internacional. Así que la verdad es que estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir trabajando. Adrián, ¿nos cuentas de qué manera crees que tu selección ha sido un testimonio, digamos, del reconocimiento ahora mismo con el premio? A ver, como contaba antes, esta foto es como un poco una consecuencia de una manera de trabajar que llevo muchos años practicando, ¿no? Y en este caso pues ha funcionado y me ha permitido llegar hasta aquí, pero realmente para mí este proyecto en realidad sí que significa como una evolución, pero no por la foto que se ve aquí, sino porque en realidad este proyecto tiene dos series. Una que es lo de los espacios, que ha sido la que ha sido seleccionada, pero hay una serie de retratos también, que es un tema que yo nunca había tocado y que me ha situado fuera de mi zona de confort en este proyecto, pero que para mí ha sido un paso adelante como muy importante, ¿no? De hecho, me tuve que comprar el equipo para hacer este proyecto porque ni lo tenía. Entonces, pero realmente, como conté antes, cuando me aproximé a la situación que allí había pasado, yo iba muy con la intención de trabajar con lo que siempre trabajo, pero al final me encontré a la gente que estaba allí. Y realmente, es decir, es que se me pone la piel de gallina cuando pienso en esto, porque hubo situaciones muy límites y la gente sufrió mucho. Y yo, estando en aquel sitio, me di cuenta que realmente el proyecto eran ellos. Entonces, este proyecto tiene esta dualidad, ¿no? Y estos paralelismos entre gente y espacio, ¿no? Entonces, los espacios están vacíos y muestran esta línea de donde llegó el agua, y los retratos de la gente lo que hice es hacer estos retratos en los interiores donde pasaron estos dramas y recogí barro de la propia Dana y sumergí los retratos en el barro para que les quedara también una línea de hasta donde les había llegado la agua a ellos, ¿no? Con lo cual se produce un paralelismo entre la gente, la memoria, el espacio, la línea, que forma un conjunto que para mí es un paso adelante en los trabajos que hay. Los espacios muestran estas trazas, pero realmente la profundidad de las personas que han vivido esto para mí fue
fue como al final, digamos, que me sobrepasó y ha sido una experiencia para mí como bastante importante. ¿Qué relación ves entre tu selección y tu evolución como fotógrafo? Bueno, para mí es bastante evidente en el sentido que si pienso, bueno, cuando tuve la suerte de tener el premio en aire en 2017, seguramente estoy en otro momento de mi trayectoria y también para mí ha sido un poco este proyecto la excusa y la manera de salir de una zona de confort. En este caso abrí mi archivo familiar y empecé a hacer dialogar mis fotografías con este archivo, con mapas, con datos, y todo esto, digamos, que ha enriquecido mucho mi posicionamiento como autor. Y digamos que estoy seguro, digamos, que el jurado, cuando ha visto la foto y el proyecto, se ha tomado el tiempo para entender todos estos datos que no eran solo la imagen que estaban viendo. Entonces, digamos que estoy muy agradecido, digamos, por poder estar aquí otra vez y ver que estoy en una evolución, pero digamos en un camino que intento que sea lo más coherente posible. Álvaro, ¿qué significa para ti formar parte de esta 18 edición del Premio de Fotografía de Fundación Minaire y qué impacto esperas que pueda tener en tu carrera? Por supuesto, supone una alegría enorme que tu trabajo sea reconocido como premio tan prestigioso como Minaire, que haya sido validado por un jurado profesional. Es un subidón, claramente es un subidón, te anima, bueno, a mí me anima a seguir. Es maravilloso el que te reconozca tu trabajo, ¿no? La segunda parte de la pregunta. ¿Qué impacto crees que puede tener en tu carrera profesional? Bueno, el impacto lo ha tenido ya sin duda, ¿no? Porque me ha renovado la ilusión, las ganas de seguir trabajando, las ganas de seguir en el mismo camino, que creo que mi trayectoria es muy reciente, estoy desarrollando un diálogo, descubriendo un diálogo, un statement personal. Me está entrando un poco más lo que quiero contar y esto pues me anima a seguir, me parece una oportunidad maravillosa, la ocasión de estar aquí en el Centro de Comunidad de Camacho, que conocí el año pasado y me llamó mucho la atención, y tener la oportunidad de estar expuesto aquí durante tanto tiempo, durante 6 meses, con la posibilidad que mi proyecto pues, llegue a mucha gente, pues me hace mucha ilusión. Esto de tener la exposición durante más tiempo es para que más personas tengan la oportunidad de visitar las exposiciones. Además, estamos aplicando recursos museográficos digitales, grabamos tours virtuales y hacemos salas virtuales porque queremos preservar la memoria de las exposiciones de la Fundación. Entonces, de nuestra exposición también se va a hacer un tour virtual. Y mañana inauguramos también pues, un paso más en cómo se pueden ver estos tours virtuales, porque vamos a tener arriba la inauguración de un vivero de realidad virtual, que es donde vamos a revivir las exposiciones pasadas. Y también vamos a ver espacios icónicos de paisajes de España grabados con drones, porque nosotros, la Fundación Minaire, procede del aire, que está dedicado precisamente al control aéreo, a todo lo de los drones. Entonces estamos intentando aplicar y explicar cómo los drones pueden servir y pueden ser útiles en la cultura, en la gestión de la cultura y sobre todo también porque estamos en la era digital y tenemos que intentar que todos los medios tecnológicos y digitales que tenemos a nuestro alcance nos sirvan pues, para eliminar las barreras físicas y para eliminar las desigualdades. Y de esta forma, con estos recursos museográficos digitales, conseguimos que las exposiciones, la vuestra también, llegue a cualquier lugar del mundo. Y si hay una persona que está en un hospital y no puede venir aquí a verla,
pues va a poder acceder desde nuestra página web y ver el tour virtual y tener una experiencia. No es lo mismo que venir y verla físicamente, pero sí es una experiencia artística también. Así que en eso estamos. Y bueno, Juliana, ¿qué ha significado para ti formar parte de esta edición, la 18ª edición del Premio de Fotografía? ¿Y cómo crees que puede influir en tu carrera profesional? Bueno, justo ahora hago referencia a la pregunta anterior sobre consejo a los jóvenes. A mí se me olvidó decir que no esperes que alguien te valide para sentirte artista, pero si te valida en aire no está nada mal. O sea que bienvenido seas. Justo, es como un shot de ego, de seguridad, de que se te remueva un poco la confianza como artista. Entonces, súper agradecida y no me lo esperaba para nada. O sea, para mí ha sido este premio y luego la beca de Foto España, como los premios que he sentido que más me han puesto en el mapa. ¿Y qué espero? Pues justo las cosas que he hecho después, que ya pongo en el currículum, finalista, no sé qué, Fundación El Aire, ya como que me ven un poquito con otros ojos, ¿no? Entonces, está muy bien. Muchas gracias. Sí, para ti, ¿qué ha significado formar parte de esta 18ª edición del Premio de Fotografía y cómo crees que va a influir en tu carrera? Yo soy feliz de estar aquí. Y es verdad lo digo, es algo muy grande, sobre todo porque mi trayectoria, como ya he dicho, no es muy larga y el reconocimiento es agradable. Es que es así, no se puede decir que no. ¿Qué efecto? Espero que me llamen sin cesar a partir de... No, me parece una cosa que espero que tenga un impacto, claro que sí, y creo que sí lo puede tener. Y sí veo que hay un tráfico, ¿no? de gente que ve lo que hago, que antes a lo mejor no tenía. Y eso es algo muy positivo y estoy muy agradecido por estar aquí. Bueno, pues nuestro agradecimiento a vosotras, por haber venido a compartir vuestro trabajo, porque desde que os presentasteis al concurso lo habéis estado compartiendo, pero hoy lo habéis hecho ya de una manera pues más directa, de estaros más cerca y ya os podéis sentir que formáis parte de la familia de la Fundación El Aire. Y damos también el agradecimiento a los que no han podido venir, pero que van a poder ver la exposición y que va a estar aquí durante 6 meses. Y si no pueden venir, van a poder ver el tour virtual. Y agradecemos también pues, a todos los que se han presentado al concurso, que han sido 547 artistas, todos de gran categoría, y cada vez cuesta más acurado, dicho por ellos, por el jurado, seleccionar, porque realmente son unos trabajos profesionales de categoría y de profundidad conceptual, como se ha visto aquí, porque ha dado gusto mantener este coloquio con nosotros. Así que muchas gracias. Uy, qué bien sigue grabando.